Bienvenidos al cuarto episodio de Cafecito, el primer podcast de la UMSA. Bueno, pues en este cuarto capítulo vamos a hablar de cosillas muy interesantes, medio ambiente, historias de terror y paranormales, pero más allá del terror que nos pueda causar los fantasmas, hablar del miedo y de esta historia de terror tan terrible que se está volviendo la contaminación ambiental. Bueno, pues hoy tengo el honor de presentar a dos docentes investigadores, el doctor Daniel Salas y la doctora María Teresa Álvarez. Muy bonito tenerlos aquí. Realmente yo no he tenido la oportunidad de pasar clases con ustedes, pero los comentarios de mis compañeros con respecto a lo que avanzan son muy bonitos. Tengo muy buenas referencias de ustedes y sé que son grandes personajes de aquí de la facultad. Así que bueno, pues empecemos con las preguntas. Para empezar, doctores, ¿qué opinan de la situación actual que estamos pasando ahora aquí en La Paz? Estamos hablando de una contaminación en el aire terrible. Se han cancelado las clases para los escolares. Aquí en la universidad igual se han tomado medidas de clases virtuales. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, lamentablemente es un fenómeno que no es nuevo, no es de este año. Es algo que ha venido en incremento ya en los últimos 10 años y quizás con mayor énfasis a partir del 2019, en los que hemos tenido quemas masivas a partir de la aprobación de una ley que así lo permitía. Lamentablemente la quema indiscriminada, ya sea solamente para liberarse de la biomasa vegetal excedente o bien para renovar los suelos de cultivo, está haciendo que haya un efecto tipo invernadero en toda la región y hace que también las temperaturas estén elevadas, lo que incide también en la evaporación del agua, ¿no? Entonces es como un efecto que tiene consecuencias no solamente en el aire, sino también en el agua, y las partículas que quedan suspendidas, que son de diferente tamaño, también pueden tener diferente tipo de impacto, no solamente en el ser humano o en los animales, sino también en el medio ambiente. Entonces, es un fenómeno, como te digo, es que podía ser evitado, algo que podía ser controlado si se evitaba justamente la aprobación de esta ley permisiva, que es una ley libertinaje prácticamente. Y doctora, entonces, si hablamos de que se podía evitar esta ley, ¿qué alternativas podrían proponer al chaqueo? ¿Qué se podría hacer? Bueno, no sé, mami. Hay varias opciones. Principalmente, la quema no es una solución. Ahí el doctor Salas les va a explicar cómo, por ejemplo, se puede hacer el tratamiento de la biomasa para obtener productos de mayor valor o de valor agregado, pero principalmente para renovar el suelo, para fortalecer el suelo. Se pueden adicionar nutrientes y también microorganismos propios del suelo, o sea, incentivar su crecimiento para que el suelo esté rico nuevamente para una siembra. Entonces es una alternativa bastante práctica y solamente se toman los microorganismos propios del suelo. Obviamente se puede hacer la adición de algunas sales que necesiten algunos cultivos específicos, pero esto va a facilitar que el suelo no pierda su riqueza en cuanto a dotarle nutrientes luego a la planta, ¿no? Porque uno tiene que acordarse que hay una relación de microorganismos, el suelo, los nutrientes del suelo y las plantas. Entonces esto funciona como un todo y no solamente pensar que el suelo automáticamente le va a dar los nutrientes a la planta, sino que están los microorganismos presentes ahí para facilitar este transporte o esta alimentación. Pero si quemamos también las plantas in situ, también quemamos a los microorganismos que están en el suelo. Entonces no creo que sea una práctica
productiva la quema. No sé si doctor Salas quiere hablar sobre biorefinería. No, es que el punto principal acá es que hay que saber hasta qué punto también llevar nuestros saberes ancestrales y saberlos acoplar al cambio climático. O sea, de nada nos sirve seguir chaqueando, que tiene un efecto muy fuerte, por ejemplo, en el propio clima que se puede generar en nuestros espacios territoriales. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un ecosistema muy extraño en el altiplano. Estamos rodeados al oeste, al suroeste y al noroeste con desierto. Y es el desierto más árido del planeta, donde llueve 2 milímetros al año, con suerte. Pero nosotros vivimos en un ecosistema que tiene precipitaciones, tiene vegetación, tiene fauna, tiene flora, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de chaquear? ¿Dónde se está chaqueando? No se chaquea aquí en el altiplano, o por lo menos la cantidad de superficie afectada por el chaqueo en el altiplano es muy inferior al chaqueo que se realiza en zonas bajas, particularmente en el caso de La Paz, en el Madidi, hay que decirlo tal cual, en un área protegida, en los bosques húmedos amazónicos y en los yungas. ¿Cuál es la importancia que tienen los yungas para el altiplano? Si nosotros hablamos de climas históricos, la única manera en la que puede llover en el altiplano es gracias a los yungas. Si no existen los yungas, en el altiplano no va a llover, se va a volver un desierto, como nuestros vecinos del sur del Perú y del norte de Chile. Entonces, no podemos pensar de que quemando, digamos, un pedacito de toda el área, no va a pasar nada, ¿no ve? Entonces, ese es el inconveniente. El otro día, por ejemplo, en una entrevista que hubo en un canal de televisión, un docente, no recuerdo de qué facultad, sí, creo que era de física, era un experto en glaciares, hablaba de que el impacto que tienen los yungas es del 30% en precipitaciones en el altiplano boliviano. ¿Qué quiere decir? Que si al año llueve 100 ml, por ponerle una cifra, 30 ml es gracias a que las formaciones de nubes que se forman en los yungas pasan al altiplano. Pero si no tenemos yungas, nos quedamos con 30% menos de precipitación. ¿Cuál es el problema que tenemos en el altiplano? Aparte de todo, no tenemos, por ejemplo, estrategias de acumulación de agua. Y solamente te hablo de cuestiones de problemas de la ciudad, ¿no? ¿Cuáles son las únicas fuentes de agua que tenemos? Represas. ¿Y de qué dependen las represas? Si tú preguntas a los de EPSAS, te van a decir de la lluvia. ¿Cuáles son sus estrategias para captación de agua? Encontrar lagunas y desviarlas a las represas. ¿Y de dónde se llenan esas lagunas? De la lluvia. O sea, otra estrategia no tenemos. Entonces, por un chaqueo que hay que decirlo, o sea, son saberes ancestrales. Lo hacían nuestras generaciones pasadas porque era lo que había que hacer, porque no se conocían las herramientas biotecnológicas o alternativas biológicas para poder, digamos, crear ambientes fértiles dentro de un terreno que no lo es tanto. Entonces, si nosotros seguimos haciendo esas prácticas y lastimosamente cada vez somos más gente, vamos a ir deforestando más, va a llover menos. ¿Qué es lo que está tendiendo a hacer ahorita la gente del altiplano? Como no llueve, dice, bueno, aquí no tengo oportunidades, hagamos dos cosas. O nos vamos a las ciudades o vámonos al oriente. Sí. ¿Y en el oriente de qué vamos a vivir? Necesitamos terrenos. Y como tengo esa ley que mencionaba la doctora Álvarez, los agarro, quemo el terreno, abro mi espacio para poder poner mis vaquitas, mi plantacioncita, con mis vaquitas, mis burritos para hacer ahí los socacollos y no sé qué vainas. Y no estamos viendo el impacto que estamos teniendo a este otro lado del país. O sea, son cosas que
parecieran que son aisladas, parecieran que, pero si quemo una hectárea, ¿qué va a pasar? Pues nada, te dice. Pero el impacto que a largo plazo vamos a tener es que el altiplano va a terminar volviéndose un desierto, el lago Titicaca se va a secar, y por si acaso lo estamos diciendo el año 2023. Cuidado que después, el 2030, venga alguien de tendencias políticas muy estrictas y diga, recién nos estamos dando cuenta que el lago Titicaca va a desaparecer. Y no sabemos por qué. Y todo le estamos achacando al cambio climático. Cambio climático sí tiene algún efecto. Pero el gran impacto que estamos viviendo ahorita no es el cambio climático. Son las actividades humanas. Y actividades humanas irresponsables. O sea, ni siquiera es aquí de hablar de tener una idea clara de lo que se quiere hacer. Se quema terrenos vastos, pero no se sabe qué hacer con esos terrenos. O se quiere ir hacia la básica, ¿no? Para sembrar papa en un lugar donde hay ausencia, ponele, de hierro. Entonces, si la papa necesita hierro y te estás quemando un suelo que no tiene hierro, no te va a salir papa. O no te va a salir la quinoa, o no te va a salir aquello que quieras producir. Entonces, es una problemática irracional que no es por el cambio climático. De hecho, te doy un dato. Si nosotros mantuviésemos los yungas como están, el Amazonas como está, o como estaba por lo menos hace 20 años, el cambio climático más bien hubiese provocado que año redondo llueva en el altiplano. Así de simple. O sea, nos íbamos a congelar aquí en La Paz, porque iba a llover años redondos, o sea, incluso en invierno iba a llover. Entonces no iba a faltar agua. Y es todo lo contrario, o sea, lo que usted explica es totalmente diferente a lo que nos dicen, ¿no? O sea, en los medios, como bien dice usted, todo es el cambio climático y se sataniza un montón, y ya viéndolo con lógica y con conocimientos, uno se da cuenta de cómo nos manipulan, cómo nos engañan y nos tienen de sus tontos, no queriendo admitir el mal manejo y la falta de conocimientos que tienen en realidad, ¿no? Es que no sabemos exactamente qué es lo que hay por detrás en realidad, ¿no? Porque uno dice, ¿para qué? ¿Por qué razón quieren extender la frontera agrícola? ¿Para sembrar qué? Entonces, el motivo ahí está. La pregunta es, ¿qué quieren sembrar en grandes extensiones, sacrificando, como ustedes han podido ver, animales incluso silvestres que no tienen otro nicho, otro ecosistema donde poder vivir, que no es ese, ¿no? Entonces, además, no es solamente una afectación a nuestro país ahora, si bien nos está afectando en esta región, tarde o temprano la falta de árboles en la zona amazónica va a determinar un problema general a nivel mundial, porque prácticamente la Amazonía son los pulmones de nuestro planeta. Entonces, cada vez se extiende más y más la frontera agrícola. Vamos a poner para sembrar, supongamos, soya, con la finalidad de tener soya para producir biodiesel, que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno se pone a pensar de que cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? ¿Por qué no reaccionan ante esta emergencia que realmente ha llegado ya a unos límites catastróficos y ni siquiera pedir ayuda internacional para poder paliar con un poco todos los incendios que se están dando? Y ni siquiera porque estamos viviéndolo nosotros aquí, sintiendo el efecto directo de esa madera que llega con los vientos, es una muestrita de lo que es, pero ¿cómo será in situ? ¿Cómo están sufriendo esas comunidades que culpa alguna no tienen? Y los animales también. Entonces, es falta de una política racional. No sé si por desinterés o por directamente otros intereses, o bien, y también por una ignorancia supina. Ya es el colmo como
no poder entender que estamos haciendo un daño grande, ¿no? Y mantenernos en que no, es que son nuestros saberes ancestrales y a rajatabla tenemos que cumplir con ellos, cuando puede haber un equilibrio entre lo que son los saberes ancestrales y el conocimiento científico para poder mejorar esto. Doctora, tengo dos preguntas. Usted acaba de decir que no sirve el biodiesel. ¿Por qué? O sea, el biodiesel sirve. Ya. El problema es cómo produces ese biodiesel. Ya. No con el pretexto de tener un biocombustible vas a sacrificar hectáreas de un cultivo que puede servir para la alimentación. Cuando puedes obtener ese biodiesel con otras fuentes, otra materia prima, que son residuos agrícolas, por ejemplo, ¿no? O residuos de la misma producción de algunos aceites que se tiene, o reciclar aceites, y se puede hacer un proceso de obtención de biodiesel por varios métodos, pueden ser métodos químicos, incluso métodos enzimáticos que hoy en día hay. Entonces, no es una cuestión de, para tener mayor rendimiento de biodiesel, extender la frontera agrícola, tener más plantaciones y poder extraer. Te va a llegar un momento en que vas a querer barrer con toda la Amazonía por tener cultivos que te suplan ese biodiesel. Entonces no es correcto, no es lógico. Y doctores, bueno, como ustedes decían, esto se avala en saberes ancestrales, tradiciones, pero ustedes personalmente piensan que la justificación que dan es cierta, o este tema cultural que lo hemos visto en varios ámbitos es solamente una excusa para proceder de esa forma? No me ha quedado muy clara la pregunta. Sí, es una excusa. El hecho de que pongan todo, no, pero es que la gente está cumpliendo con los saberes tradicionales, hay que dejarlos, o realmente es que ponen ellos de excusa el hecho de priorizar estos saberes para... Sí, o sea, su justificación será cierta, o solamente están manejando eso como una justificación que para mucha gente es válida, porque gran parte de la población se aferra, ¿no?, a la cultura. Bueno, es que depende mucho de... O sea, hay saberes ancestrales que sí te pueden ayudar mucho. Que sí, más bien sería interesante encontrarle la ciencia detrás del saber ancestral, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, un mate de una planta que es pupusa, por ejemplo, es mucho más efectivo que un paracetamol para dolores de cabeza, digamos. Y está probado, o sea, es como que el 90% de las personas que van a tomar eso te van a decir, sí, se me ha pasado el dolor de cabeza. Es interesante saber realmente qué está detrás de ese saber ancestral, ¿no? O sea, qué es lo que tiene, o qué principio activo tiene esa planta, o qué es lo que está pasando. Pero hay otros tipos de saberes ancestrales que, si bien en su momento se podían acoplar a toda la realidad que se vivían en esas épocas, digamos. En este contexto ya no funciona. ¿Y por qué creen que no están aplicando otras estrategias entonces? Porque, por lo menos, y aquí no voy a poner solamente en un saco solamente a nuestro país, sino creo que es toda la región. Tenemos miedo a la ciencia, le tenemos miedo a la investigación. O sea, no somos, no sé si es tener miedo, tenemos flojera de mirar hacia la investigación. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a que todo lo queremos ya hechito. Así de, si quiero, no sé, soya, ponele transgénica, no la queremos desarrollar acá. Que la desarrollen allá en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y nosotros que nos den la semilla, y nosotros que sembramos, cultivamos y producimos. Eso nos gusta.
no nos gusta producir. Y si nosotros no tenemos esa gana de promover ciencia, ¿qué significa? De que no queremos pensar. No queremos mirar realmente a las personas que sí son capaces de producir ciencia. Que en Bolivia las hay. Hay ejemplos monumentales de personas exitosas en otros países que son bolivianos. Y no son bichos raros, créeme que es más común de lo que parece. Solamente que aparentemente en nuestra realidad nacional no conviene que la gente piense. Y te lo digo así. Sí. Que reflexione. O sea, que mire con lógica un evento. No le gusta. Sí, ¿no? Porque si la gente se pone a pensar, a analizar, entonces surgen preguntas, inquietudes, y nuestro pueblo tiende a levantarse cuando pasan esas cosas. Entonces genera un problema mucho más grande. Es verdad. Exactamente. Por eso es un problema que lastimosamente es regional, como puedes ver. O sea, no es solamente un problema boliviano, por decirlo así, pero que todavía estamos a tiempo de cambiarlo, pero después vamos a llegar a un punto de no retorno, y el no retorno ya es imposible darlo la vuelta. Se elimina el Amazonas y no va a volver a crecer, ni aunque quiera sembrar eucaliptos ni pinos. El Amazonas es un bosque muy extraño en el planeta. Es un bosque que está donde tendría que haber un desierto. Ya. Que está formado por dos tipos de bosque. Uno que es de los arbolotes grandotes y otro que es de los arbolitos pequeñitos. Los arbolitos pequeñitos son los que hacen todo el trabajo sucio para que los grandes crezcan. Pero si tú eliminas todo eso de golpe, toda esa tierra se vuelve inerte. Y no hay forma, o por lo menos no a corto plazo, de que puedas renovar eso. Entonces se pierde el Amazonas, hoy se pierde para siempre. O por lo menos no vamos a ver nosotros la recuperación del Amazonas. Claro. Otra pregunta, bueno, esto tal vez suena muy bonito, muy difícil, pero creo que todos nos preguntamos cómo podríamos aportar, ayudar a que las condiciones actuales, que el contexto actual que estamos viviendo aquí se frene un poco, ¿no? ¿Hay alguna forma en la que nosotros podamos ayudar? Evitar el caudillismo. Ese es un mal boliviano. O sea, no existe una sola persona que va a salvarte. Y eso se aplica en todo, o sea, no solamente, digamos, en política, o sea, no es que va a venir un salvador y te va a ayudar en todo. Lo mismo ocurre a nivel, hasta en nuestro propio ambiente científico. O sea, muchas veces acá, muchos profesionales de ciertas áreas de investigación se consideran que son todólogos, que solamente ellos son los dueños de la verdad, que la verdad empieza con ellos y termina con ellos, incluso sin saber de lo que están hablando. No voy a poner nombres ni títulos ni nada por el estilo, solamente lo dejo ahí. Tenemos que entender de que todos somos importantes, todos, absolutamente todos. Aquí no existe de que ni que mujeres son más importantes, ni que hombres son más importantes, ni que indígenas son más importantes, ni los de la ciudad somos más importantes. No, todos somos importantes para crear un ecosistema de progreso. Pero tenemos que saber poner nuestros límites de hasta dónde poder actuar en lo que nosotros sabemos y en qué cosas saber aceptar de que no sabemos hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un profesional, digamos, del área de salud, y yo, digamos, soy neurocirujano, digamos. Entonces, yo voy a aportar con mi saber, con mi conocimiento, solamente a cuestiones neurológicas. No voy a tratar de explicar cuestiones hepáticas o renales, no me compete. Claro. Pero eso no significa de que porque no sé responder una cuestión que no es de mi área, soy un ignorante. Sino sé en algún pequeño nicho, pero que no soy experto en todo. Ahora eso llevarlo a todos los ámbitos. Un ingeniero, un bioquímico, un farmacéutico, un biólogo, un médico, un arquitecto. Todos sabemos algo
dentro de la sociedad. Pero tenemos que también aprender a aceptar nuestras limitaciones, decir, ya, mi conocimiento es hasta aquí y hasta aquí. Y una vez que nosotros aceptemos eso y como sociedad comprendamos de que no se va a solucionar todo por una persona o por un grupo de personas, entonces vamos a realmente tener cuestiones que van a poder solucionar todos nuestros problemas. Hay muchos modelos, hay el modelo sueco, el modelo británico, el modelo chino, el modelo australiano, africano, todo lo que quieras. Pero todos esos modelos de cómo poder mitigar, por ejemplo, contaminación, salvar agua, esto lo demás, siguen unas reglas, por decirlo así, de sociedad. Claro. Que si tú no las sigues como, o sea, si tu sociedad no se acopla a esas reglas, no vas a poder... no va a haber frutos. No va a haber frutos, o sea, va a ser como que vas a tratar de aplicar algo que en tu sociedad no se aplica. Claro. Te pongo un ejemplo bien burdo, ¿ya? Una cosa bien tonta, o sea, tú quieres jugar como Messi, pero no entrenas como Messi. Y le echas la culpa al director técnico, le echas la culpa a la cancha o a la altura y todo lo demás. Primero, saber lo que tienes. Volver importante cada elemento que tienes y así vas a poder ver cuál es la solución que se va a acoplar a tu realidad. El problema de antes es que todo era con los de Estados Unidos, ¿no? En los gobiernos previos al 2005. Y eran soluciones que no se acoplaban a nuestra sociedad. Y ahora se quiere poner modelos de otros países que tampoco se acomodan a nuestra realidad. Entonces, un poco sería no vencer el ego y salir de la zona de confort, ¿no? Básicamente. Aceptar errores. Y aceptar limitaciones. O sea, mi saber llega hasta aquí. Yo te puedo colaborar hasta aquí, pero si quieres aprender o saber esto más, mejor preguntarle a este. Claro. Y no yo inventarme y decir, yo lo puedo todo. Y entonces, ¿cuál es la concepción de la sociedad? La sociedad te dice, no, es que hay que hacerle caso a este grupo porque ellos nomás saben, ellos nomás dicen. Y a veces uno escucha cada cosa que dicen que, Dios mío, o sea, sí, no. Es verdad. Bueno, para terminar este tema, ¿qué consejos le podrían dar a la población para cuidar su salud en este momento que las cosas están caóticas? Es bastante complejo porque en realidad uno puede recomendar muchas medidas de prevención, digamos, de tener... Ya lo más importante, por ejemplo, ahora es no enfermarse con una infección respiratoria porque todos estamos tan sensibilizados, es como si tuviéramos alergia todo el tiempo, porque el polvillo que estamos respirando, todos te aseguro que estamos con dolor de garganta crónico y si fuese invierno estaríamos totalmente arruinados porque estaríamos con las infecciones respiratorias pero exacerbadas, porque esta situación nos pone susceptibles a tener una infección. Ahora, nuestra población infantil, generalmente las infecciones respiratorias son endémicas, ¿no? O sea, son muy comunes. Entonces, por eso quizás un poco el control sea más a los niños, pero la solución no está en ponerse un barbijo o en ponerse una tela húmeda para evitar, digamos, la acumulación de partículas, sino quizás no estar muy expuestos al aire libre y tratar de que dentro de todo tengamos ambientes bastante ventilados en nuestros domicilios o en los colegios, etc. Evitar por el momento tener actividad muy física, muy exigente, porque estamos respirando partículas que pueden ser peligrosas, ¿no? Que nos pueden predisponer a tener otros eventos como infecciones respiratorias que pueden ser súper contraproducentes en este periodo. Bueno, es un tema muy complicado, definitivamente da para hablar muchísimo más,
Muchas gracias por su tiempo, doctores. Me gustaría hacerles una invitación para una parte 2, si es que gustan, a continuación o incluso a hablar de otros temas. La verdad es que sé que tienen conocimientos que van mucho más allá en microbiología, biotecnología, o sería un sueño poder hablar de todo eso, ¿no? Claro que sí, con gusto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, doctores, tengo estos presentes para ustedes de parte del equipo de Cafecito. Muchas gracias. Y bueno, pues una cosita más, como les había dicho, queríamos hablar de historias paranormales, así que no sé si quisieran contar algo que les ha pasado para cerrar el Halloween. Bueno, sí, no sé, es bastante curioso, ¿no? Bueno, que nuestra facultad ha estado un tiempo bastante famosa por supuestamente apariciones fantasmales, pero algo bastante extraño que sucedió hace unos cuantos meses atrás es que yo me fui a eso de las 9 de la noche de la facultad y dejé a algunos estudiantes todavía en el laboratorio, y resulta que, bueno, el policía en su labor de verificar que nadie se quede en la facultad hasta muy tarde, ¿no?, subió para avisarles que tenían un poco más de tiempo, qué sé yo. Entonces le dijeron, la doctora Álvarez ya va a salir. Pero la doctora Álvarez se fue a las 9 de la noche, les veía, eso era a las 11 de la noche más o menos, ¿no? Yeah. Pero sí acabo de verla en el monitor de las cámaras que estaba bajando las gradas hacia el laboratorio. Y yo ya no estaba en la facultad, el policía estaba convencido de que me había visto. Y bueno, creo que ha durado 2 semanas más el policía y se ha ido asustado porque Y pidió su cambio, sí. pidió su cambio. Qué terrible. ¿Usted, Doc, tiene alguna experiencia paranormal o no cree en esas cosas? No soy para nada paranormal. Quisiera que me pase, pero Hasta ahora nada. no, nada. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por vernos. Saben que nos pueden encontrar en las redes de Biofar TV y ahora también en Spotify. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente cafecito. Cafecito. ¡Cito!